En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso con nosotros, nos has dado siempre la oportunidad de poder disfrutar de tu gracia, de tu presencia, de tu misericordia. Ahora venimos, Dios mío, suplicándote que tú tomes control de cada una de las dificultades, de cada una de las inconvenientes, Padre Celestial, que tus hijos puedan estar atravesando. Te rogamos, Señor, que tu palabra fluya, que tu palabra llene, que tu palabra penetre en cada uno de nuestros corazones. Reconociendo tu gracia y tu señorío, es que ahora nos presentamos delante de ti. Permite que esta palabra, Señor, lleve bendición a cada uno de sus lugares, donde quiera que nos están sintonizando, en los diferentes países, Dios mío, ya reportados, como México, Estados Unidos, Canadá y nuestro país, El Salvador. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, como que teníamos un pequeño inconveniente, espero que ya se haya solucionado. Realmente no he tocado nada. Yo tengo audio acá, esperaría que sí se esté escuchando. Realmente no sé qué pasa, pero veo que me comentaron que no se escuchaba. Si ustedes me pueden alertar de que sí se escucha, sería magnífico. Aparentemente yo sí creo que tengo audio acá. Bien, voy a dar por sentado que me están escuchando. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros, siempre pendiente, disfrutando de esta bendición. Y qué bueno, ¿verdad? Formar un equipo y disfrutar de esta bendición espiritual. Bien, como les mencionaba, este día vamos a estar hablando bajo el tema la preocupación del ungido. Ese es el tema. La serie David, el ungido de Dios. El tema, la preocupación del ungido. Necesito, antes de leer precisamente los versículos que corresponden en esta oportunidad, que por cierto, se los voy a decir desde ya, es el primer libro de Samuel, capítulo número 20. Vamos a leer los primeros específicamente 4 versículos, así que le invito para que usted esté siempre disfrutando de esta bendición espiritual. Por cierto, vamos a hablar bajo el tema la preocupación del ungido. Antes de leer los versículos necesito hacer contexto. La última oportunidad que estuvimos hablando acerca de esta serie, estuvimos hablando específicamente del escape, de cómo David nuevamente tiene que escapar de Saúl porque él no lo quiere ver, ya no quiere que sea parte del cotejo. Hizo un complot, inmediatamente lo mandó a perseguir. Jonathan hizo una especie de pacto con su amigo, estoy hablando de David, y ahí aprendíamos por lo menos 3 aspectos importantes. Se los voy a llevar a mención para recordárselos. En primer lugar, analizábamos que los ungidos, como David, deben elegir a un Samuel como mentor, alguien al cual pueden ir en consejo y en una dirección espiritual. Hablábamos de que a pesar de que en ese momento tuvo que huir específicamente David, pero se fue a refugiar en una persona, en su mentor espiritual, en el profeta que Dios había elegido para ese entonces. Todos necesitamos un consejero, todos necesitamos una persona a la cual rendir cuentas. Si en ese momento no hay nadie a nuestro alrededor, recuerde que es importante buscar una persona que pueda ayudarnos en los momentos difíciles, en la oración, en medio de las dificultades. Quien está presto para ayudarnos es Cristo Jesús. Número 2, cuando un grupo está ungido por Dios, los que entren en contacto con el mismo serán receptores de esa unción. David va a empezar a construir bajo el propósito de Dios esa lealtad que él había mostrado durante su periodo ya mencionado en este libro de Samuel. En lo tercero que estuvimos analizando fue que la manifestación del don sin un corazón no influye en el portador. ¿A qué me refiero? La primera vez que Saúl profetizó con los profetas, él le permitió a Dios cambiarle el corazón. En esta segunda ocasión que estuvimos analizando, tuvo una experiencia con Dios similar a la primera, pero sin un corazón cambiado, seguiremos siendo los mismos. Entonces note, no es, voy a decirlo, la experiencia que nosotros tengamos en cuanto a la unción, es disfrutar la unción cada día que el Señor nos concede.
Vamos entonces a reflexionar precisamente bajo el tema la preocupación del ungido. Dice el primer libro de Samuel, capítulo número 20, versículo número 1. Después David huyó en Nayot, en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busques mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Versículo 4. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es interesante cómo la historia nos va narrando cómo Saúl va totalmente en un declive. Pero también es interesante ver cómo David, el ungido de Dios, va precisamente en un ascenso. Después del tremendo avivamiento y la manifestación profética que tuvo lugar en Nayot, en Ramá, donde los mensajeros de Saúl fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron, incluyendo a Saúl. Y luego el mismo Saúl también, dice la Escritura, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Era de esperarse un tremendo cambio espiritual en su vida. Era el momento exacto cuando uno puede decir: no, hombre, Saúl hoy sí, por fin va a cambiar. Sí, mire cómo está profetizando, cómo está siendo usado. Pero no fue así. Y aquí quiero que me preste su atención, y de eso quiero hablarle. Los no ungidos pueden reaccionar a la unción, hasta recibirla en sus vidas, pero no la mantienen. ¿Está escuchando? Esto es clave. Los no ungidos pueden reaccionar a la unción, hasta recibirla en sus vidas, pero no la mantienen. Los que la mantienen son los que verdaderamente están ungidos de parte de Dios. Esa unción sobre Saúl fue de efectos efímeros y pasajeros. Fue una unción que para el término en simple exhibición emocional, eso fue todo. Exhibición. No, hombre, no diga eso, hermano. ¿Cómo puede usted hablar de esa manera? Sí, hay personas que son exhibicionistas, sensacionalistas, emocionalistas. Pero basta con que pase un tiempo, pero no se mantienen. Su emoción, su vida espiritual les dura, su emoción, su vida espiritual, mientras dure su exhibición, eso es lo que dura su vida espiritual. Eso exactamente es el ejemplo que Saúl nos da. Dice la Escritura que empezó a profetizar. Uno puede decir: después de esto, no, hombre, Saúl ya no va a ser el mismo. Saúl va a cambiar, va a amar a David, va a amar a su hijo Jonatán, va a hacer todas las cosas necesarias y tiene la unción de Dios. Sí, pero era una unción emocional. Hoy en día están muy de moda las unciones emocionales. ¿Cuántas personas les gusta hacer alarde de lo que ellos hacen, de los milagros? Voy a decirlo de esta manera. Saúl entró en excesos emocionales sin tener cambios permanentes en su vida. Este pasaje es uno de ellos. Saúl tenía un exceso emocional, pero nunca tuvo un cambio permanente en su vida. Más importante, se lo voy a poner de esta manera, y escúcheme, más importante que la unción es que ocurra un cambio en la vida. Más importante que la unción es que ocurra un cambio en la vida. Si usted cambia, la unción viene. Si usted se mantiene, la unción se mantiene. Saúl era un ungido para ocasiones. David, el ungido, conocía muy bien el corazón de Saúl.
Por eso, después de que terminó aquella reunión tan llena de unción, donde el don de la profecía sobresalió y donde Saúl estuvo de retiro, de vigilia, pero ¿qué pasó? David tiene que volver a huir. David nuevamente cae precisamente en ese elemento que la Biblia nos registra. Y de aquí en adelante, él tiene que huir. Dice el versículo 1, con el cual iniciamos la lectura. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y le dijo, antes de evaluar, note qué interesante. Después David huyó y vienen dos preguntas. Número 1, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David deja a su consejero, por lo que estamos viendo. Recuerde que David viene de estar con Samuel, con el profeta. Ahí se fue a refugiar precisamente donde dice la escritura, Nayot en Ramá, donde estaba la comunidad de profetas. Eso es lo que estuvimos analizando. David no corre a cualquier persona. En esa oportunidad corrió hacia el profeta Samuel. Ahora vea esto. Deja al consejero y se reúne con su amigo. ¿Y quién era el amigo de David? Jonatán. Sabía a quién recurrir en medio de los problemas. Su amigo, Jonatán, siempre lo recibiría y nunca le cerraría la puerta, a pesar de que era el hijo de Saúl. David llegó donde Jonatán, lleno de preguntas, muy preocupado, quizás frustrado, quizás con mucha dificultad, y ciertamente estaba así. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que los ungidos también se preocupan. Las preocupaciones quieren asaltar muchas veces el castillo de su fe. Y más allá de que se vean, voy a decirlo, personas fuertes, poderosas, luchadoras, la preocupación tarde o temprano ha de apoderarse en el corazón de sus vidas. Se define preocupar como estar prevenido en favor o en contra de una persona o cosa, inquietarse por una cosa. Las preocupaciones, recuerde, son positivas o negativas, pero eso sí, son un mecanismo de prevención emocional. ¿Para qué? Para prestar atención a lo bueno y a lo malo que puede suceder. Pero analicemos algunos aspectos. Primero, David se preocupa diciendo, ¿qué he hecho yo? Le pregunta a su amigo, hey, Jonatán, ¿qué he hecho yo? Él se había hecho un examen con mucha conciencia en su corazón. El fiscal de su conciencia no tenía de qué acusarle. Él no le había hecho absolutamente nada a Saúl. Por eso le pregunta a su amigo, ¿qué he hecho yo? En su caso, David no tenía ninguna culpa. Todo lo que le había sucedido era porque Saúl había perdido la unción, había perdido la espiritualidad, vivía de espiritualidad prestada. David no era el problema, Saúl era el problema. Pero con todo, David pregunta a su amigo, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me está sucediendo todo eso? Esto demuestra que estaba dispuesto a ser confrontado y corregido. No se veía como un intocable espiritual, como uno que nunca falla, como uno que nunca comete errores. Ay de aquellas personas, ay de aquellos que se creen precisamente ungidos y dicen, no, si es que mire, yo soy más fuerte que lo que usted puede imaginar. A mí no me va a pasar nada, a mí ninguna desilusión me va a frustrar. Cuidado, se recuerda de Elías, cuando entró en su desesperación espiritual. Elías era un profeta fuerte. Elías era un hombre de Dios. Elías tenía el respaldo de Dios. Se acababa de vencer, de degollar a 450 falsos profetas de Aserá. Acaba de vivir la batalla más populosa del Monte Carmelo y lo ganó. Inmediatamente le pasó algo. Su preocupación le invadió. Una preocupación le invadió tanto que se fue al arroyo de Kerit, se fue a una cueva. Y le dijo al Señor, Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere, ni me quieren a mí. A tus profetas dieron muerte, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y el Señor le habla, no, Elías, no, las cosas no son como tú piensas. Tú piensas que solo tú has quedado, pero yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Muy fuerte puede estar usted.
muy definido en la vida espiritual, muy entregado. Pero si usted no toma en cuenta que tarde o temprano la preocupación puede tocar a la puerta. Aquí está David. ¿Qué he hecho yo? Como mostrando un espíritu de sujeción. Si yo he hecho algo, hey Jonathan, corregime. Si yo he hecho algo, por favor explícame. Esto demuestra que estaba dispuesto a ser confrontado, corregido. Realmente David era un hombre conforme al corazón de Dios. No se veía como un intocable espiritual. Y muchas personas así se ven, como uno que nunca falla, como que una persona nunca comete errores, como que una persona nunca va... Mire cómo terminó Elías. Y yo le puedo seguir citando ejemplos, pero basta con este, por el tiempo. En esta interrogante resalta un grado elevado de humildad de David. Si hubiese tenido un espíritu de arrogancia, sus palabras hubiesen sido: yo no he hecho nada. Pero las palabras de David no es yo no he hecho nada. Las palabras de David es pregunta: ¿qué he hecho yo? ¿Me puedes asesorar? El humilde no busca la autojustificación. Por el contrario, se sienta en la silla del acusado si fuese necesario. Y ahí está David, sentándose en la silla del acusado. Y le está preguntando a su amigo: ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pregunto en serio, ¿qué he hecho yo? Decía David. Segundo, David se preocupa diciendo: ¿cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Qué he hecho yo, Jonathan? ¿Qué he hecho yo? David se escudriñó espiritualmente. El único que puede identificar nuestros pecados y señalarlos es Dios. Pero, los demás los pueden ver en nosotros, sí, los pecados. David le pide a Jonathan que si él sabía de algún pecado cometido por él, que fuera la causa de la persecución de Saúl, que se lo mostrara. Y David no está hablando en doble sentido, se lo está diciendo honestamente. ¿Qué está diciendo David? David le pide a Jonathan que si sabía de algún pecado que él había cometido y que no se había dado cuenta, que se lo mostrara. Hay pecados que nosotros no nos damos cuenta, pero otros sí se dan cuenta. Hay situaciones adversas que nos ocurren como cosecha del pecado o pecado que hemos sembrado. Antes de acusar a otros, necesitamos realizar un inventario espiritual de nuestros hechos, de nuestras acciones. Muchos pecados son de comisión, son hechos, son actos, son palabras, son pensamientos premeditados y previstos. Otros pecados son de omisión. Pecamos porque no hemos hecho o dicho lo que teníamos que hacer o decir. No haciendo nada o no diciendo nada es muchas veces también un pecado. Esta preocupación de David demuestra su calibre espiritual, porque normalmente las personas se encierran y no lo declaran. David está preocupado, definitivamente, y no se está autojustificando. Le está diciendo: ¿qué he hecho yo, Jonathan? ¿Qué he hecho yo? Los espirituales se preocupan por el pecado. Los santos, aunque pecan, no quieren pecar. Y cuando pecan, detestan y aborrecen su condición pecaminosa. La diferencia entre un santo que ha pecado y un mundano pecador es que el primero le molesta su acción y la reacción pecaminosa, pero el segundo ni la ve ni le interesa. Está insensible a la convicción de su pecado. El pecado nos da mal olor delante de la nariz de Dios, porque Él nos ha elegido para ser santos. Y por eso David, en este momento de sensibilidad, cuando él está huyendo de Saúl, se pregunta: ¿realmente qué he hecho yo? ¿Habré cometido alguna falta? No nos debe, hermanos, voy a decirle, de sorprendernos las palabras de David. Otro profeta le dijo al Señor: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Alguien dirá: no, pero yo sé lo que he hecho, yo sé que he cometido alguna falta, yo sé que dije esto, que dije aquello.
Por eso le dije, hay pecados de omisión. Por quedarse callado y no enfrentar la realidad, es pecado. Cuidado. El pecado nos da mal olor delante de Dios y por eso Él ha hecho provisión con la sangre de Jesucristo. Bien dijo Juan en su carta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dijo Juan. También le declara en el capítulo 1, versículo 7, en la primera carta de Juan: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabras fuertes. Pero necesito aplicar este punto número 1. A los ungidos les interesa vivir lo más alejado posible del pecado. David, en algún momento, él no se está equivocando, está pensando, está analizando con su mejor amigo. No tenía muchas personas cercanas. Por eso es que David primero busca el refugio espiritual. Samuel sale específicamente de Nayot en Ramá, donde estaba Samuel y la comunidad de profetas, y va a buscar a su amigo. Pues a su amigo ahora le está preguntando: ¿qué he hecho yo? ¿Tendré algún pecado oculto? Saben que el pecado les quita la unción y por eso David está preocupado. El deseo de Dios es que sus elegidos vivan guardándose solo para Él. Son sus vasos, son sus vasijas. Él quiere que sus utensilios estén limpios. Es por eso que David se preocupa y dice: ¿no será que estoy sufriendo? ¿No será que estoy siendo perseguido porque he cometido alguna falta? Note qué interesante. Esa sensibilidad de David nunca la perdamos, se lo ruego, nunca la perdamos. Dice el versículo número 3: y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Realmente David tenía mucha razón, y lo que va a hacer es una especie de revelación. David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente. Jonathan le había dicho a David: en ninguna manera no morirás. He aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Yo la voy a saber. La familia de los no ungidos en lo espiritual no los conocen bien. Saúl podía confiarle muchas cosas a Jonathan, pero el pecado de su corazón nunca lo haría. Jonathan inocentemente anima a David a no preocuparse. Le afirma: en ninguna manera, no morirás. Él conocía a Saúl, su padre, en la carne, pero no lo conocía espiritualmente hablando. A muchos los conocemos en la carne, pero no los conocemos espiritualmente. Para conocer bien a una persona, hay que conocer su corazón. Y puede tomar muchos años para que podamos penetrar en un corazón y que pueda penetrar el nuestro en el corazón de esa persona. En la ética ministerial se necesita precisamente de un consejero, de un corazón precisamente dispuesto a recibir la sabiduría de Dios. La familia del no ungido puede ser víctima de hablando bien del mismo y hablando, voy a decirlo, y definiéndolo, porque todavía a ese corazón no se le ha sacado una radiografía espiritual. Note qué interesante. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, declara: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Note,
Un carnal conoce a la gente carnalmente, un espiritual los conoce espiritualmente. Pablo conocía a Jesucristo en la carne, pero cuando se convirtió camino a Damasco, allá en Hechos capítulo número 9, lo conoció en el espíritu. Por eso, en la segunda carta que él envía a los Corintios, capítulo 5, el pasaje precisamente dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Saúl a Jonatán no le escondía al parecer nada. Digo al parecer, no le escondía nada. Pero este asunto contra David no se lo diría. ¿Por qué? Lo que Saúl tenía contra David nacía y se nutría en el celo y la envidia. Y ya hemos hablado de eso. David específicamente tenía un corazón, voy a decirlo, leal al rey. Pero Saúl no. El no ungido jamás va a admitir que era celoso y envidioso. Pero David sabía que él precisamente tenía un corazón dañado. David le dice a Jonatán, note qué interesante, está en el versículo 3: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. A David Dios le revela el corazón de Saúl y el corazón de Jonatán. David, a los ojos de Jonatán, había hallado gracia. Cuando Dios da gracia y pone gracia, no hay nadie quien se la quite. Para ser aceptados y reconocidos por otros, Dios nos tiene que poner en gracia y tenemos que ser hallados en gracia. La gracia, señores, no es algo que uno se propone buscar. Yo voy a querer para el mes de julio tantos gramos de gracia de parte de Dios. No, no se puede, hijo. Es algo que se llega de manera natural. La tiene que dar Dios. Eso no es impuesto. Eso lo da Dios. Y nuestra relación con Dios, el servicio con los demás, puede ser la ruta a un estado de gracia. Saúl quería a Jonatán y nunca le diría que en su corazón estaba matar a David. Él no le podía quitar la unción ni la gracia a David, pero sí la podía eliminar. Finalmente, David le declara a Jonatán: y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David está seguro, y delante de Dios y ante Jonatán lo afirma, que estaba a un paso de la muerte. Dios le reveló que Saúl lo iba a matar. Dios siempre le revela a David lo que la persona que ya no está en sus planes quiere hacerle. Entonces note, en este segundo elemento podemos comprender que David estaba pegado a la voluntad de Dios, que David se comunicaba abiertamente, porque le ha dicho precisamente a su amigo que él tenía gracia delante de Dios. Hombre, interesante, pero vea lo que dice el versículo número 4 específicamente. Y Jonatán dijo a David: lo que desearé tu alma, haré por ti. Lo que tú deseas, eso haré. Como preguntándole: ¿y qué hacemos? David estaba en la necesidad de ser ayudado por Jonatán, y este es el punto. Y algo que quiero destacar: David estaba en la necesidad de dar cobertura, voy a decirlo, a lo que Jonatán estaba proponiendo. David necesita mucha ayuda y se le debe dar a todo el que se le pueda dar una ayuda. Hay que ayudar, sobre todo a aquellas personas que tienen el temor de Dios. Hay que ayudar a aquellos ungidos. No podemos cruzarnos de brazos mientras los Saúles planifican acabar precisamente con los que Dios ha elegido. Jonatán se pone a la disposición. Lo que deseare tu alma, le dice, haré por ti. Él estaba dispuesto a hacer por David cualquier cosa. Él estaba dispuesto precisamente a dar cobertura frente a su padre nuevamente. Se lo voy a repetir. Él estaba dispuesto, Jonatán, a renunciar también a ser rey, con tal de que David estuviese establecido en el propósito de Dios. Se lo he dicho en otras oportunidades. Jonatán no solamente está haciéndose amigo de David, se está haciendo enemigo de su padre, de Saúl. Pero no solamente se está haciendo enemigo de su padre, también está renunciando al reino.
porque era como príncipe el futuro heredero al trono. Pero mire qué interesante. Analicemos un par de aspectos, por lo menos 4. Primero, esto demuestra que Jonatán era un amigo de verdad. En la necesidad sabemos si la amistad es verdadera o es un simple simulacro socioemocional. Con sus palabras, Jonatán está empeñando su amistad. Con las palabras que él está declarando precisamente a David, él lo que está haciendo es diciéndole: yo soy tu amigo y no te voy a dejar. Segundo, esto demuestra que Jonatán era un amigo de integridad. Hay amigos de palabra, hay amigos de redes sociales que ni tan siquiera los ha conocido, pero usted les llama amigos. ¿Pero quiénes son los amigos? Los que tienen integridad. Conocía a David y ni aún su padre lo podría convencer para creer de manera diferente sobre él. El peor golpe que puede recibir un ungido es cuando un llamado amigo le cree a los que dicen otros negativamente sobre él. Jonatán está creyendo lo que David le está diciendo. Tercero, esto demuestra que Jonatán era un amigo de compromiso. ¿Queremos amigos? Seamos comprometidos con ellos. ¿Queremos amigos? Seamos comprometidos precisamente. No podemos darle a cualquier persona el título de amigos. Esto demuestra lo que Jonatán era con David. Demuestra que era un amigo de compromiso, era un amigo de verdad, era un amigo de integridad. Al momento de la verdad, muchos no se quieren comprometer. Son nuestros amigos hasta que tienen que comprometerse a sí mismos o comprometer su posición. A Jonatán no le importaba que dijeran: el hijo de Saúl ha traicionado a su padre, ayudando a David, su enemigo. Mire qué tremendo. A Jonatán no le importó. Por sobre todas las cosas está la integridad, el compromiso de un amigo. Está un amigo de verdad, un amigo íntegro. Cuarto, esto demuestra que Jonatán era un amigo de David de sacrificio. Su promesa a David era un sacrificio serio. Podía exigirlo todo de él, pero Jonatán no mira las consecuencias, mira su deber de amigo, de estar con él en los momentos que él más lo necesitaba. ¿Se está dando cuenta? En ningún momento Jonatán está abandonando a David. Le está dando cobertura en base a su necesidad. Por eso es que después de haberse presentado David frente a Samuel el profeta y sale de Ramá, de Nayot en Ramá, ahora busca a su amigo. Es importante que nosotros nos refugiemos en las personas adecuadas. ¿A dónde fue David? Mire dónde está huyendo. En primer lugar, huyó a la comunidad de profetas. Primero busque lo espiritual. Dios honra al que le honra. Busque lo espiritual. No busque las cosas pasajeras de este mundo. No llegue a posiciones equivocadas. No llegue consultando de la manera como Saúl lo quiso hacer. David llegó a la posición para ser el nuevo rey porque Dios lo estaba preparando. ¿Cuántas personas hay que llegan a posiciones porque no eran posiciones para ellos? Se equivocaron o pisotearon a otros. Eso se da en muchos, ¿verdad? En las empresas, pero también en la vida espiritual. En este momento, vea lo que hace específicamente. David corre donde su amigo. Interesante, pero la amistad debe regirse sobre la base de la verdad, no de la mentira. 2, sobre la base de la integridad. ¡Qué tremendo! ¿Qué lección nos da David? ¿Qué lección nos da Jonatán? Necesito aplicarlo ya por cuestión de tiempo. Pero hay 3 cosas que me interesan que usted recuerde. Antes de definirlas, es importante también recordarle que Dios está nuevamente dando cobertura, cuidando del que ahora va a ser el nuevo rey. A la vista de las personas, David es un fugitivo. A la vista de las personas, David
Es una persona que está huyendo, pero a los ojos de Dios, David, el fugitivo, era el rey, era el futuro rey, y ya estaba ungido. Saúl había perdido totalmente la unción, no tenía en ningún momento el respaldo de Dios. Que Dios nos ayude. 3 cosas para finalizar. 1. El ungido debe ser un hombre o una mujer que sea humilde espiritual. La soberbia, la arrogancia, Dios la mira de lejos. David se preguntaba, si yo he pecado, por favor, Jonathan, ayúdame. Porque vengo de donde el profeta Samuel. Y Samuel no me dijo nada. Ahora por eso quiero buscarte como mi amigo. Entonces note, primera gran lección de esta enseñanza. David debe ser un hombre que sea humilde espiritual. Eso es lo que Dios ve. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Quiere llegar lejos, sea humilde. Quiere llegar lejos, deje que Dios tome el control. Se lo voy a decir más claramente. Quiere llegar lejos, deje que Dios pelee sus batallas. No las pelee usted. No se autonombre usted, por favor, porque eso le va a traer graves consecuencias. Número 2. El ungido es una persona a la cual Dios le revela el corazón de otros. Note, Dios le ha revelado a David que en Jonathan puede encontrar un amigo en cual él está necesitando, porque está huyendo y no hay nadie a su alrededor. Pero Dios revela el corazón de las personas que sí pueden ser leales, que sí son, voy a decirlo, de una espiritualidad, de una madurez espiritual tremenda. Y Jonathan lo era para David. 3. El ungido necesita de amigos verdaderos, de personas íntegras, de personas comprometidas, de personas sacrificadas. Todos necesitamos de unos amigos. Bien dice la Escritura, y se lo he mencionado, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Todos necesitamos de un amigo, de una persona que esté ahí para ayudarnos en los momentos más difíciles. Ese fue el gran problema de Elías, que se fue a refugiar solo en la cueva y no había nadie que le dijera, Elías, estamos orando por ti, estamos contigo. No había nadie. Por eso es que le dice al Señor, Señor, quítame la vida si ya nadie te quiere ni me quieren a mí. A tus profetas dieron muerte, no hay nadie. Note qué interesante. Es un amigo. Tiene que buscar un amigo leal. Eso me recuerda de una reflexión que leí hace años. Con esta termino. Se le tituló Me traicionó mi mejor amigo. El perro, un pastor alemán, gruñó amenazante bajo la mandíbula y mostró sus caninos dientes. Luego se echó inmóvil, clavó la mirada en los intrusos. Eran policías y ellos consideraban extraña reacción del animal. Sospechando algo, inmovilizaron al perro y descubrieron que se había echado sobre una pequeña puerta trampa. Era la entrada al refugio secreto de un personaje, el segundo jefe de la mafia siciliana que llevaba prófugo por más de 10 años. Había hecho todo esto. La acción del perro descubrió al prófugo y él le tituló Me traicionó mi mejor amigo. Fueron después las palabras de este personaje, de un bandido. Me traicionó mi mejor amigo. ¡Qué palabras trágicas! No puede haber mayor dolor que ser traicionado por un amigo, definitivamente. En esta conversación de David y Jonathan pudo salir corriendo y decirle a su padre, mira papá Saúl, ven, yo sé dónde está David. Pero Jonathan no iba a entregar a su mejor amigo. Muchos han llegado al extremo de contemplar precisamente la traición y sin embargo, quienes son los que más traicionan a nosotros somos nosotros mismos. Un hombre llevaba una vida muy descuidada, era deshonesto, no hacía sus negocios con integridad, ganaba mucho, pero con engaño. Y era descuidado en pagar las deudas. Quizás pensó que nadie lo iba a descubrir, o quizás se acostumbró tanto a la deshonra que ni cuenta se daba de su imprudencia. Un día se le ofreció la oportunidad de comprar una propiedad, tenía más que suficiente para la cuota inicial. Así que comenzó el trámite.
Pero cuando la casa de préstamos hizo un análisis de sus cuentas, le negó el crédito. Él resultó ser su propio traidor. Bien pudo haber dicho, me traicioné yo mismo. Pero no, él dijo, me traicionó mi mejor amigo. La única manera de salvar nuestra propia traición es vivir en total y absoluta integridad. Eso quiere decir nunca robar, mentir, engañar, ser deshonesto. Todos podemos llevar una vida tal si vivimos según las normas morales de Dios. El día en que todo el mundo viva conforme el decálogo de Moisés, sin ninguno quebrantar la paz que Dios ha prometido. Ahora viene la aplicación. Cada uno de nosotros somos responsables de poder disfrutar de una amistad o manchar la amistad que nosotros decimos tener con alguna persona. ¿Qué hace Jonathan? Llegan a un momento, voy a decirlo, crucial en esta conversación. Y por eso leí específicamente el versículo número 5. Y aunque no lo analicemos, lo vamos a analizar en una próxima oportunidad. David respondió a Jonathan, versículo 5. He aquí que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey, le dijo Jonathan, y a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Hicieron una especie de análisis y se presentaba dentro de una comida donde David estaba invitado. Entonces ellos llegaron a un acuerdo. Si Saúl reacciona mal porque yo no estoy presente, eso significa que tu padre no me ha perdonado y se va a enojar mucho. Esa fue la alianza que hicieron. Como le dije, otro día lo vamos a analizar por cuestión de tiempo, pero cerremos aquí. 3 cosas. 1, por favor, valore las amistades. Todos lo necesitamos. Jonathan no salió corriendo, fue íntegro, habló con verdad y protegió a su amigo. 2, cada uno de nosotros, recuerde, somos responsables. Si queremos llegar a posiciones inimaginables, seamos humildes, no soberbios, humildes. 3, cada uno de nosotros tenemos un Jonathan, un compañero, el cual podemos confiar. Asegurémonos que esté también bajo la cobertura de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por la reflexión de tu palabra. Te ruego sobre todas las cosas que tú nos guíes, nos auxilies y edifiques, Señor, a cada una de estas personas que están en sintonía. Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro pronto auxilio ante cualquier tribulación. Gracias te damos, recibe toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Dios mío, porque sabemos que nada acontece a nuestra vida sin que tú lo permitas. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.